Mi hermano, el hijo dorado, saboteó mi negocio, así que corté lazos con mi familia tóxica. Años después, volvieron queriendo invertir, pero solo me reí en sus caras. Soy una mujer de 33 años que ha vivido una historia llena de dolor, traición y superación, una historia en la que mi propia familia, especialmente mi hermano, jugó un papel destructivo en mi camino hacia el éxito. Desde muy joven me di cuenta de que en mi hogar las reglas eran distintas para cada uno de nosotros, y mi hermano menor, a quien siempre llamaron el niño dorado, era la excepción, mientras yo era relegada a un papel secundario. Crecí en un ambiente en el que mis padres, inmigrantes con una mentalidad tradicional, creían que los hombres eran reyes y que el único destino aceptable para una mujer era ocuparse de las tareas del hogar, casarse y tener hijos. Esa realidad me marcó de por vida, pues siempre supe que nunca podría competir con el favoritismo incondicional que mi familia tenía para con él. Desde pequeña noté que, sin importar lo que hiciese, parecía que mi hermano siempre recibía más amor, atención y oportunidades. No se trataba tanto de maltrato abierto, sino de una constante discriminación sutil. Se hacía evidente que mis logros pasaban desapercibidos mientras él disfrutaba de celebraciones grandiosas y de un apoyo incondicional. Recuerdo con nitidez mi 18º cumpleaños, un día que debió ser de alegría, pero que se vio empañado por el comportamiento extravagante de mi hermano. En medio de una fiesta familiar, anunció de manera impulsiva y sin fundamento que estaba saliendo con una estudiante universitaria y que abandonaría la escuela para vivir con ella. Aunque luego se supo que todo era una invención destinada únicamente a robar el protagonismo, esa anécdota ya dejaba claro qué clase de persona era, un ser manipulador y hambriento de atención que no dudaba en arruinar momentos importantes para mí. Esa diferencia de trato se hizo más patente a medida que fui creciendo. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, yo me despedí de mi hogar sin mirar atrás, consciente de que mi presencia ya no era bienvenida, salvo en ocasiones puntuales por mera obligación o por asuntos financieros pendientes. Mis padres, pese a haber contribuido económicamente a mis estudios principalmente porque mi padre era adinerado y no les importaba invertir en lo que, para ellos, era una inversión infructuosa en una hija destinada únicamente a casarse, nunca me ofrecieron el apoyo emocional que yo anhelaba. Mientras ellos se entregaban a celebrar cada uno de los logros y etapas de mi hermano, yo me vi obligada a luchar sola por mi independencia, dejando atrás la constante presión de encontrar un marido y formar una familia a la velocidad que ellos dictaban. Tras graduarme de la escuela de negocios, mi desempeño académico y mi ética de trabajo me permitieron conseguir un buen empleo rápidamente. Aunque empecé a devolverles parte del dinero que me habían prestado, poco a poco fui distanciándome, pues resultaba insoportable estar en contacto constante con unas personas que, a pesar de haber contribuido a mi formación, nunca me brindaron el cariño ni el reconocimiento que merecía. Poco a poco, mis visitas a casa se volvieron esporádicas, limitándose a encuentros ocasionales en almuerzos o reuniones familiares, donde siempre terminaba siendo el tema de conversación secundario en favor de mi hermano, a quien mis padres exaltaban sin reparo. La situación dio un giro inesperado cuando, junto con un compañero de trabajo que se convirtió en mi socio y gran apoyo en lo profesional, decidimos emprender y montar nuestro propio negocio. Durante meses trabajamos arduamente, desarrollando un plan de negocio sólido y dejando de lado cualquier atisbo de sentimentalismo familiar. Ya no me veía como la hija sumisa, sino como una empresaria decidida a forjar su propio camino. Aunque inicialmente la idea de buscar inversión en mi familia me llenaba de aprensión, decidí que era la opción más segura, dado que mi padre era un hombre astuto en el mundo de los negocios. Con gran esfuerzo y convicción, me armé de valor y me presenté ante ellos, no como la hija a la que se esperaba que se limitara a asuntos domésticos, sino como una profesional que necesitaba capital para poner en marcha su visión. Todo parecía marchar bien, mis padres se mostraron impresionados con el proyecto, y mi padre, siempre interesado en las oportunidades de negocio, se comprometió a invertir, condicionando la operación a la formalización legal y a un proceso de diligencia por parte de sus abogados. Fue entonces cuando se gestó el plan más cruel y despiadado que jamás pude imaginar. A medida que mi socio y yo avanzábamos en la construcción del negocio, acercándonos a cumplir con más del 75% de la labor prevista, volví a consultar a mi padre para ultimar los detalles y formalizar el compromiso. Fue en ese preciso momento cuando, de manera abrupta, mis padres decidieron que ya no invertirían en mi empresa. La explicación que me ofrecieron me dejó sin aliento. Mi hermano había intervenido y les había convencido de que mi proyecto era inviable, de que estaba destinado al fracaso, y que, por tanto, no era prudente poner en riesgo el capital familiar. Esa revelación se sintió como una puñalada en el corazón.
Mi hermano, a quien siempre había odiado en silencio por su actitud de favoritismo y por haber sido el artífice de tantas de mis desdichas, había saboteado mi emprendimiento de la manera más vil posible, esperando que yo sufriera las consecuencias de sus celos y resentimientos. No pude contener mi frustración y mi ira. En ese día fatídico, en el que me sentí traicionada no solo por mi hermano, sino también por los padres que nunca estuvieron de mi lado, estallé en una discusión acalorada. Fui a su casa, donde el ambiente se volvió insoportable, y les dije palabras hirientes, llegando incluso a amenazar con llamar a la policía si no se retiraban de mi espacio personal. La situación escaló rápidamente y, en un acto impulsivo, físicamente les hice salir de mi apartamento, empujándolos sin reparo. No fue un acto de violencia gratuita, sino la culminación de años de represión y de humillaciones acumuladas, una respuesta a un comportamiento que ya no podía tolerar. Esa noche, tras haberlos echado de mi hogar, recibí la llamada de mi hermano, furioso y amenazante, exigiendo una disculpa y afirmando que me iba a demandar por haberles agredido físicamente. En ese instante, comprendí que mi familia, en lugar de ser mi apoyo, se había convertido en una fuente constante de toxicidad y dolor. Me sentí abrumada por el peso de la traición, pero también liberada de la obligación de fingir afecto hacia quienes nunca me habían respetado ni valorado. Actualización 1. Ya ha pasado una semana desde aquel día en que mi familia se presentó en mi casa y fue expulsada. Desde entonces, mi hermano se ha puesto a la altura de sus valores morales, lanzando críticas y acusaciones a través de las redes sociales, y mis parientes han iniciado una campaña de odio en línea en mi contra. Al principio, consideré la posibilidad de disculparme, de renunciar a mi dignidad por el simple deseo de detener todo ese acoso y evitar futuras demandas. Sin embargo, tras hablar con mi socio y analizar detenidamente los comentarios y mensajes que llegaban, entendí que una disculpa solo serviría para admitir una culpa que no tenía, y que abriría la puerta a que se presentaran demandas legales. Por eso, decidí bloquear a aquellos que intentaban dañar mi imagen y concentrarme en mi negocio. Me he dado cuenta de que, a pesar de haber mantenido contacto con ellos durante tanto tiempo, lo hice únicamente por el anhelo de tener una familia. No obstante, ahora veo que su presencia solo ha significado dolor y manipulaciones. Acepté que, en mi caso, el precio de la lealtad no era compatible con el respeto propio, y que a veces es necesario cortar lazos para poder avanzar. Durante esos días posteriores al incidente, no pude evitar reflexionar sobre mi vida y sobre el porqué de haber tolerado tanto durante tantos años. Recordé cada uno de los momentos en que mi hermano usó sus artimañas para robarme el protagonismo, desde aquella fiesta de cumpleaños en la que su locura eclipsó mi día, hasta la manera en que mis padres siempre lo alababan y celebraban sus logros mientras yo era relegada a un segundo plano. Esa amarga lección me enseñó que la familia, en ocasiones, no es sinónimo de amor incondicional, sino de obligaciones y resentimientos heredados de una cultura profundamente machista y desigual. Ahora, me siento más libre, aunque el dolor de la traición siga siendo una cicatriz que me recuerda lo que tuve que soportar para llegar a donde estoy hoy. Con el paso del tiempo, me he dedicado a reconstruir mi vida y a hacer crecer mi negocio junto a mi socio, quien ha sido mi ancla en medio de esta tormenta. La experiencia me ha hecho más fuerte y me ha enseñado que la verdadera inversión debe ser en uno mismo y en aquellos que realmente creen en uno. Aunque mi familia insiste en querer regresar y formar parte de mi éxito, he aprendido a identificar sus intenciones. Nunca se trata de un genuino deseo de enmendar errores, sino de aprovecharse de mis logros para reivindicar su imagen y mantener el control sobre mí. Actualización 2. Recientemente, hablé con mi socio sobre los pasos a seguir y, al mismo tiempo, recibí una llamada de mi hermano desde un número que no reconocía, dado que lo había bloqueado hace 3 años. La curiosidad me invadió y decidí averiguar qué había sido de él. Según algunos amigos en común, mi hermano continúa trabajando en la empresa de mi padre, sin haber logrado ascender ni cambiar su rol, lo cual es, en mi opinión, un reflejo de su incapacidad para forjar su propio camino. Me contaron también que la compañía de mi padre estaba a punto de ser adquirida, un cambio que podría significar la pérdida de su puesto, algo que, de suceder, le afectaría de forma directa. Esta información, aunque insignificante para algunos, me llenó de una mezcla de sorpresa y, debo admitir, de una leve satisfacción. Durante años, él se aprovechó de la posición privilegiada que le otorgaban mis padres y ahora parece que su permanencia en esa situación está en riesgo. Además, recordé lo que mi madre solía decir acerca de mantenerme controlada a través de inversiones y de una supuesta preocupación por mi bienestar, pero que en realidad servía para asegurar que yo nunca escapara de su influencia.
Esta conversación reafirmó mi decisión de alejarme y de proteger mi espacio, ya que, sin importar cuánto intenten manipular la situación, siempre encontrarán la manera de imponer sus reglas, aunque yo ya no tenga interés en seguir sus designios. Con la mirada puesta en el futuro, mi prioridad es consolidar mi negocio y vivir conforme a mis propios términos, sin ceder ante las expectativas tóxicas de una familia que solo busca aprovecharse de mis éxitos para mejorar su imagen. La lección ha sido clara: la independencia y el autoempoderamiento son la clave para superar las heridas del pasado, y mi camino es uno en el que cada paso lo doy por y para mí misma. Actualización 3. Ya ha pasado casi un mes desde la última vez que publiqué sobre estos temas, y las cosas han tomado un rumbo más estable, al menos en lo que respecta a la confrontación directa con mi familia. Mis parientes han dejado de bombardearme con mensajes de odio, y tanto mi hermano como mis padres han cesado sus intentos de reinsertarse en mi vida. Curiosamente, mi intransigencia ha dejado en claro que no tengo nada de qué disculparme y que cada acción que he tomado ha sido el reflejo de alguien que, tras años de abusos y manipulaciones, decidió defender su integridad y su futuro. Recientemente, un buen amigo me informó que la compañía de mi padre fue adquirida, un hecho que se celebró con gran entusiasmo en los círculos familiares y empresariales. Este acontecimiento abre la posibilidad de que, a medio o largo plazo, mi hermano se encuentre en serios problemas laborales, ya que su posición siempre estuvo basada en favores y en una comodidad que, evidentemente, no puede sostenerse en el tiempo. Aunque sé que no es correcto alegrarme de la potencial caída de alguien, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, el destino le está cobrando cuentas por todos los años en los que se regodeó a costa de mi sufrimiento. Además, en un giro que quizás sorprenda a algunos, he decidido revelar que, a pesar de la gran importancia que mi negocio ha cobrado en mi vida, también he encontrado el amor. Actualmente tengo un novio con el que llevo varios años de relación, y aunque muchos han preguntado si mi socio y yo teníamos algo más, quiero aclarar que somos muy buenos amigos y socios, pero mi corazón pertenece a alguien que me demuestra respeto y cariño de forma genuina. De hecho, estamos pensando en casarnos en un año, y en esa celebración, mis padres no tendrán lugar, pues ya no forman parte de la vida que he decidido construir. Es increíble pensar cómo aquellos que pretendían controlar cada aspecto de mi existencia han quedado totalmente fuera de mi presente, y me reafirma en la convicción de que el éxito verdadero se alcanza cuando uno se libera de cadenas impuestas por otros. Mirando atrás, cada etapa de mi vida ha sido una lección dolorosa pero necesaria. Desde la infancia, cuando la constante sombra del favoritismo y la discriminación me impidieron sentirme plena, hasta el momento en que decidí emprender y, en ese proceso, descubrir la verdadera cara de mi familia. Mi hermano, con su conducta manipuladora y su ansia de atención, fue el artífice de muchos de mis tropiezos, saboteando mis sueños cuando más vulnerables me encontraba. Y mis padres, atrapados en una mentalidad tan arcaica que solo permitía el éxito a un hijo varón, se mostraron incapaces de reconocer mis méritos, viéndome siempre como la otra, la hija que debía conformarse con lo que se le asignaba. Sin embargo, he aprendido a transformar esa rabia y ese dolor en motivación para crecer y demostrar, sobre todo a mí misma, que puedo lograr lo que me proponga. Cada obstáculo me ha hecho más fuerte, y cada herida ha sido una señal para reafirmar mi independencia. Hoy, mi negocio no solo es un símbolo de mi éxito profesional, sino también de mi capacidad para levantarme y reconstruir mi vida sin depender de la aprobación de aquellos que me hicieron daño.